Un saludo para todos. Pregunto, ¿por qué es una persona físicamente como es? ¿Qué determina el color de sus ojos, de su pelo o de su piel? ¿De qué depende su estatura, su complexión o el parecido a uno o a ambos padres? ¿Qué dicta que en la cara superior de la punta de sus dedos crezca una uña protectora y que en la cara opuesta sea una blanda almohadilla? Si bien es cierto, en los días de Charles Darwin la respuesta a esas incógnitas se encontraban envueltas en tinieblas. Aún hasta el propio Darwin estaba fascinado como o con la manera con que los caracteres se transmiten de una generación a otra. Aunque sabía poco de las leyes de las genéticas y menos aún de los mecanismos intracelulares que regulan la herencia. Y es de hecho en este tiempo un tema en el que muchos biólogos modernos llevan décadas estudiando la genética humana. Pero, ¿dónde está la respuesta? Bueno, para ello tendríamos que conocer el magnífico diseño del ADN, el ácido desoxirribonucleico que se encarga de guardar el código que transmite de generación a generación algunas características básicas. Es realmente una sobrecogedora maravilla. Sí, el ADN se encuentra dentro del núcleo de la célula. Y sí, almacenar y empaquetar ese ADN es una proeza de la ingeniería. Es como tratar de acomodar 40 kilómetros o 24 millas de hilo muy fino dentro de una pelota de tenis. Pero de eso hablaremos en otra ocasión. En este momento hablaremos un poco acerca de ese tema de la genética. Es decir, hablaremos de el fenotipo y el genotipo. ¿Qué implica? ¿Cuáles son sus diferencias? ¿Y cuál es la función que cumple en los seres vivos? Para ello, les presento a mi compañera, Bielka Flores. Bienvenida, compañera, que nos explicará acerca de ello. Bien, gracias, Jorge. Sí, como mi compañero les decía, mi nombre es Bielka Flores y en esta oportunidad voy a hablarles acerca de lo que es el genotipo. Eh, Tenemos aquí que el genotipo nos referimos al conjunto de la información genética almacenada en el ADN, ¿verdad? Que ya sabemos que se encuentra en el núcleo de las células de que tiene cada organismo en particular. También, ¿verdad? Podemos decir que cuya totalidad en términos de especie compone el genoma, o dicho de otra forma, cada ser vivo posee un genotipo específico, que es el total de la información genética albergada o almacenada en sus células. Pero el genotipo de toda la especie constituye el genoma humano. Bien. Muchas gracias, Bielka. Gracias por su comentario. ¿Y qué nos podría mencionar, Bielka, acerca de algunos ejemplos de genotipo? Sí, uno de los ejemplos, ¿verdad?, que les voy a mencionar es que, por ejemplo, las predisposiciones a padecer ciertas enfermedades o a sufrir de padecimientos derivados de alguna condición específica en el metabolismo o cualquier otro sistema corporal. Esto es decir, que nosotros podemos heredar de nuestros padres o, por así decirlo, de nuestros ancestros, porque estaríamos hablando de nuestros abuelos o quizás unas varias generaciones. Ser la presión arterial, el asma, son algunas de las enfermedades que podemos heredar gracias a pues lo que estamos hablando del genotipo, ¿verdad? Muchas gracias, muchas gracias. Y como ejemplo número dos, claro, tenemos. Sí, en ejemplo número 2 podríamos hablar de los rasgos físicos identificables a simple vista, como el color de cabello y ojos, el tono de la piel, los rasgos faciales o la densidad de vello, ¿verdad? Esto puede ser hereditario eh, gracias al genotipo, ya que, por ejemplo,
ojos, digamos que nuestro padre, bueno, nuestros padres son ojos azules, entonces por ende nosotros deberíamos de nacer con los ojos azules, ¿verdad? Eh, así que eso, a eso se refiere específicamente. Y como ejemplo número 3, podríamos hablar de las proporciones corporales como ser la altura, perdón, la estatura, la propensión a la obesidad, etcétera, ¿verdad? Todo lo que está relacionado a nuestra condición física. También otro ejemplo, podemos encontrarlo en ciertas tendencias conductuales que están vinculadas a algún modo con el cerebro, la transmisión nerviosa o la asimilación de las sustancias ingeridas mediante la alimentación. Bueno, esto es verdad que nosotros podemos heredar también la conducta de algunos de nuestros parientes, por así decirlo, o como les explicaba anteriormente, de nuestros ancestros. Puede ser verdad que, digamos, bueno, pues mi abuelo dicen que era enojado, por eso yo soy enojado. Puede ser verdad que nosotros también carguemos o arrastremos, por así decirlo, alguno de sus caracteres, ¿verdad? Bueno, sus conductas, por así decirlo. Muchas gracias, compañera Bielka. Y Sí. hablando un poco acerca el fenotipo, sí recordar que cuando hablamos de genotipo hablamos de el molde, es decir, lo que la persona quizá debería ser. Pero cuando hablamos acerca de el fenotipo, nos referimos a las características físicas que son observables en el organismo. Esto es producto de la expresión o de la manifestación de la información genética contenida en el genotipo, pero el fenotipo puede ser alterado por el ambiente en el que vive el organismo. Así que con la palabra fenotipo hacemos alusión a todo lo que podemos observar, lo cual abarca su desarrollo, sus propiedades bioquímicas, su fisiología, su comportamiento. Esto ya sería el fenotipo. Es decir que aunque el padre y la madre tengan ojos, uno ojos azules y el otro tenga ojos color miel, no necesariamente el color de los ojos de su hijo va a ser de esa manera, que puede ser que eso se manifieste, claro, en generaciones posteriores. Ahora, cuando hablamos de ejemplos de fenotipo, mencionaremos algunos de ellos. Podría ser la pigmentación, como ustedes pueden ver en la imagen, el color de los ojos, del cabello o de la piel, o en el caso de algunos organismos, la pigmentación puede cambiar por el ambiente en el que se encuentre. En el caso de los animales, hablamos del pelaje o el plumaje, también tiene que ver con eso, dependiendo del lugar donde se encuentre. Ahora, el grupo sanguíneo. El grupo sanguíneo es un ejemplo de fenotipo. Con la presencia, podemos hablar del factor RH o NO y del tipo A, B, AB o U, o un tipo de sangre O, dependiendo de su configuración en sus proteínas. Por otra parte, las dimensiones. Las dimensiones, en este caso, pues hablamos de la altura, el grosor, la obesidad, son las cosas que nosotros podemos observar. Así que, bueno, esto es lo que podemos hablarles. Recordemos, hay una gran diferencia entre fenotipo y genotipo. Uno sería el molde y otro sería las características reales que ya nosotros podemos observar.